También busca allí Radio Isla y una vez lo encuentra, me gusta y lo comparte. De igual forma puede en YouTube buscar Sonia Valentín Entre Medios. Allí le pido que se suscriba y que active la campanita para que de esa forma estemos comunicados durante todo el día. Allí vamos subiendo distintas cosas distintas, nuevas, pero también las conversaciones completas que tenemos acá de 10 a 12. Así que bueno, vamos rapidito al verdadero calentón. Aquí no hay filtros, solo la verdad. La discusión que tú quieres tener y la voz que tú quieres escuchar. Sonia Valentín en El Verdadero Calentón. Bueno, ya está acá Brian Saavedra del Partido Popular Democrático. Hola, Brian. Hola, Sonia. Saludos a las personas que nos sintonizan. El compañero Gabriel. Ya está también aquí Gabriel Casal Nazario del PIB. Hola, Gabriel. Saludos, contento de estar de vuelta. Muy bien, mira, hoy estás a mi izquierda. Hoy estoy a tu izquierda, hoy sí. Mira, ¿y cómo te fue la luna de miel? Estuvo preciosa, me encantó, la pasamos muy bien, triste de haber vuelto, pero aquí dando la lucha. De vuelta a la realidad. Triste de haber vuelto a la realidad. Así es. Pero bueno, pues nada, bienvenido de vuelta y qué bueno y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ¿saben qué? ¿Quién falta? ¿Eh? ¿Quién lo dice? Nuestro amigo Ralián. ¿Ralián? Pero tuvo un pequeño inconveniente. Oxios. Por favor, denle un break. Bueno, ¿qué le pasa a Ralián hoy? Bueno, usted entérese en breve. Ya mismito él llega por ahí y cuando llegue nos contará por qué y a qué se debe la tardanza de hoy. Porque todos los días... Adelantamos diciendo, denle un break, por favor. Yo creo que lo hace a propósito ya. Lo hace a propósito para llegar con esa entrada triunfal y tardía, pero vamos a ver, Estrategia. Una estrategia. La persona que le está haciendo eso a Ralián es un irrespetuoso. Espérate. Yo no porque quiero que Ralián esté aquí. Porque quiero darle la oportunidad de defensa. Seguro. Y ser balanceada. Pero vamos a ir a otro tema que teníamos. Por ejemplo, el papelón de corrección. O sea, ¿qué te parece que llevan a uno por otro? O sea, se suponía que fuera hoy la persona, o ayer, la persona que había, ¿verdad?, alegadamente cometido los actos criminales contra la gente en Mayagüez, ¿verdad?, del incidente que ocurrió en Mayagüez. Pero llevan a otro. ¿Cómo se equivocan? Bueno, es increíble que una persona con ese nombre, ellos alegaron que es que tenía el mismo nombre. Pero habla un poco de, yo no sé si es la falta de personal y la falta de rigurosidad en ciertos espacios en el departamento de corrección, pero es desafortunado que llegue eso. Veremos si en efecto esa es la razón. Pero... Yo escuché unas declaraciones del secretario y hay gente que a veces quiere aclarar tanto que se oscurecen. Escuché que era otro preso que estaba en Bayamón, pero que es de Mayagüez. Entonces, no logro entender cómo una persona que esté en Bayamón se supone que haya llegado a Mayagüez y una que esté en Mayagüez no llegó a Mayagüez y que la policía es como un enredo que no se logra entender y no se logra entender porque cuando se lleva a cabo una transacción de este tipo que conlleva seguridad, porque es una persona que delinquió y que probablemente pudo haber tenido unas facilidades o unos descuidos de parte de la institución que se supone que salvaguarde a ese criminal de nosotros, pues es preocupante, ¿no? No solamente eso, que si esto pasa con un nombre que es medio rarito, ¿qué pasaría con los José Pérez? Claro. O sea, ¿cómo se pasa el proceso de verificación para llevar a una persona? No, y hay agencias donde un error puede ser inoficioso, pero hay otras agencias donde un error puede costar la vida. ¿Sí? Claro. Y como hemos visto en corrección, con el Ávila, por ejemplo. Así es. Un error. Eso no fue uno, eso fue una retraída. Claro, correcto. Pero el error de haberlo dejado salir. Claro. De haberlo dejado salir sin... Bueno, se derrota la resolución también del PIB de no pasar la Autoridad de Energía Eléctrica a manos públicas. ¿Qué te parece? Bueno, un poco de contexto. Antier radicamos un proyecto para acabar con la privatización del sistema eléctrico y brindarle a la Autoridad de Energía Eléctrica unas herramientas para evitar que cuando vuelva la generación y la transmisión a la autoridad, no acabemos donde acabamos hace 10 años. Eso se radicó ayer, un proyecto de 100 páginas, 98 páginas, y antier. Y ayer descargaron el proyecto, no se evaluó. Estoy seguro que la gran mayoría ni se leyeron 2 páginas del proyecto, y el PNP, bajo el argumento de que nosotros somos minoría, descargaron y colgaron el proyecto, que yo creo que es una irresponsabilidad legislativa, y más allá de irresponsabilidad es la mediocridad hecha legislación.
¿Cómo uno va a rechazar y colgar un proyecto sin meramente evaluarlo? Y eso no pasaba antes, está pasando mucho este cuatrenio desafortunadamente, pero antes tanto PNP y populares tenían la decencia o de que se muriera en comisión o darle un informe negativo, pero ahora los descargan para colgarlos, para enviar un mensaje, yo no sé de qué, de poder, pero es triste y quien pierde no es el PIB, quien pierde no es quienes radicamos el proyecto, fue el pueblo de Puerto Rico, porque lo triste es que ningún operador privado va a querer asumirlo y vamos a inevitablemente volver a que la Autoridad de Energía Eléctrica administre la transmisión y generación, pero no va a tener las herramientas que necesita. Yo no sé si vamos a volver allí, pero sí sé que el bajar los proyectos por descargue, a mí personalmente, me parece una falta de respeto al país, que de alguna forma debe tener ese periodo de discusión y entender o no, o que le guste o que no le guste, pero que se discuta. El que no se discuta, me parece que se le hace un servicio bien flaco a la democracia. Bueno, yo lo que pienso es que el proyecto irremediablemente no estaba acorde con la política pública que quiere transmitir el PNP. El proyecto traía lo que es al servicio público nuevamente lo que es la autoridad. El PNP ha dicho en reiteradas ocasiones que no cree en traer de nuevo la autoridad, en la distribución a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo entendería que no estuve en el capítulo ayer para saber, ¿verdad?, si en efecto lo que dijo Gaby es verdad, de que por ser del PIB lo colgaron. Pero creo que no va acorde con la política pública y el presidente del Senado tomó una decisión de colgar un proyecto que no va acorde con el plan de gobierno del PNP. Yo lo veo de esa manera. No, igual, importante resaltar también que no tan solo lo hizo con ese proyecto del PIB, lo hizo con otros dos proyectos. Tenemos una lista. Sí, Que han ido por descargue y que básicamente no se evalúan, no se hablan, no se conversan. Entonces uno termina preguntándose cuál es el propósito de que estén allí. Porque si tú no lo vas a discutir para la gente y si no lo vamos a nosotros los constituyentes a entender y si no va a haber un proceso de discusión allí, pues entonces ¿cuál es el propósito? Pues váyanse a un cuarto y repártanse los proyectos y ya. Y no necesitamos tenerlos allí sentados ni una transmisión en vivo tampoco por televisión para descargar. Pero es que también, Sonia, yo entiendo la postura del presidente del Senado en el sentido. El PIB nunca aspira a ser la mayoría tampoco. Postulan a uno por acumulación. Entonces, ¿cómo tú quieres tener votos para una mayoría si no postulan los candidatos suficientes para tener mayoría? Así que si ustedes quieren ser mayoría, tienen que postular los candidatos necesarios y ganar las elecciones también, Gabriel. Yo creo que para legislar, si hay una propuesta que ahora mismo como se radicó no está de acuerdo con la política pública del PNP, pues se puede enmendar, pero el proyecto incluya cómo darle más carga al negociado de energía, cómo darle más carga a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que fiscalice. Pero esas propuestas se pusieron. Pues lo más básico. No se trabajó. Mira, lo más básico, se discute y después que se discuta se le vota en contra o simplemente no nos gustó y se acabó. Claro. Pero se discute. Aquí ha llegado mi amigo Ralian. Buenos días. Nuevamente estás tarde, cariño. Perdón. La gente va a pensar que es contigo No. porque eres PNP. Entonces, Pudiera ser. y empiezas con esos cuentos. Y tú eres un nene que yo quiero mucho. Gracias. ¿no? Y no entiendo por qué siempre me llegas tarde. No, hoy iba temprano. Hoy venía temprano. ¿Y ¿Sabes qué qué? pasó? Nada, los oficiales haciendo su trabajo. Yo quería llegar tan temprano que iba unas millas extra. Y entonces en esas millas extras, pues el oficial, obviamente, haciendo su trabajo, pues me detuvo. Yo le dije, mira, voy para el programa de Sonia Valentín, le dije, y no me hizo caso como quiera. No. No, Ave María, oficial, le hubiera dado. no me hizo caso. Bendito. Era popular lo más seguro el oficial. Muy bien, muy bien. No, bendito. No, pero están haciendo su trabajo, eso es lo de Muy menos. bien. Así Siempre que, la policía de Puerto Rico tiene que hacer su claro, trabajo, claro, así que así mismo es. justificando. Oye, ya que estás aquí, vamos a hablar de dos cosas que quería Zumba. que tuvieras la oportunidad de Gracias. comentar. Primero, la situación de la conferencia de prensa de la gobernadora. ¿Por qué la gobernadora no podía contestar de una forma como una jefe de Estado? Mire, perdón, su premisa no es la correcta, le voy a corregir, la premisa es tal y gracias y buenas noches. ¿Qué le pasa a la gobernadora? ¿Tiene alguna situación que tú sepas interna que nos quieras compartir? Cuando vemos el video, nos damos cuenta que la gobernadora contesta la pregunta en más de una ocasión. Y el periodista sigue haciéndole presión en la misma pregunta. Así que yo creo que ahí es donde entra también el problema de la imprudencia del periodista. O sea, el periodista tiene que cogerlo con calma también. Estamos hablando con la gobernadora del país y estamos hablando con una persona que necesariamente no está realmente queriendo defender las acciones jamás en contra de una mujer. O sea que el poner en perspectiva, que es la pregunta cargada del periodista, en poner en perspectiva de que la gobernadora o el gobierno del PNP de Jennifer González vino a cargar todo esto, a hacer tal vez un daño
a las personas involucradas ante esta situación, yo creo que realmente es una imprudencia de parte del periodista. ¿Tú entiendes que él dijo eso, el periodista? No, yo puedo entender. Vamos a establecer lo siguiente, aunque partiendo de la premisa de lo siguiente, que el periodista hizo una pregunta cargada. Vamos a partir Te de lo eso. adjudico. Está bien. ¿Eso no es el trabajo del periodismo? Vamos a indagar, preguntar. Y el trabajo de la gobernadora es contestar. Pues la Yo no gobernadora le veo contestó. irrespetuoso nada. Yo no veo nada irrespetuoso en que un periodista sea incisivo en las preguntas. Lo primero. Lo segundo es que existe libertad de prensa en Puerto Rico hasta donde yo sé. Y existe también libertad de expresión. El periodista tiene una libertad de preguntar y expresar lo que él entienda. Y la gobernadora, como bien dijo, contesta lo que le dé la gana. Eso es lo que Exacto. quiso decir la gobernadora. Y eso no está mal. Y eso no está mal, claro que sí. Pero decir que es irrespetuoso no lo es. Incluso Irrespetuoso es son las cosas imprudente, que ella fue es, imprudente. que hace ella. Mira, yo me quedé sin abanico. ¿Cuál fue la imprudencia? Ninguna. La fue la imprudencia de gobernadora. preguntar más de una vez sobre eso, preguntar o hacer la aseveración como si todo esto estuviese cargado, como si la gobernadora quisiera exponer este caso. Eso fue la pregunta del periodista. No, y no, yo creo él que esa dijo es la que- cuestión. él preguntó si la gobernadora tiene conocimiento, si había una investigación corriendo a cargo de lo que puede ser una filtración de un documento confidencial. Y esa es la pregunta del periodista. Y El periodista preguntar si lo habían no hecho nadie, en realidad. intencionalmente. Entonces, esa intención es la que es donde cae Mira, la imprudencia. Bueno, Mira, pero yo creo una cosa muy importante. Primero, la gobernadora tiene que entender que las conferencias de prensa Son para no preguntar. son un ejercicio de relaciones públicas. Las Lógico. conferencias de prensa son para fiscalizar, para rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico, y el periodista es el intermediario en ese proceso. La pregunta del periodista fue perfectamente válida. No es la primera vez que Y la se contestación filtra de la gobernadora en también. la oficina de Procuradora de la Mujer. La reacción de Jennifer González fue porque se le estaba cuestionando a alguien del PNP. Pero Y a ti ese te precisamente parece, pero a ti te Pero, parece- pero ¿qué le importa a Jennifer González, las personas involucradas en esta situación? Todo, o sea, vamos, tampoco nos hagamos los ciegos. O sea, las personas involucradas en la Pero ¿y por qué situación le molesta entonces no le va a contestar? importar a Jennifer González. O sea, Bueno, ¿por qué porque no? le Porque molesta sea una campaña. persona del PNP, ni Niño nada por el portavoz de estilo, su ni campaña. puede ser, no. Gabriel, no tiene nada que Claro, ver pero ¿por qué le con molesta motivos contestar? partidistas ¿Por qué esto. le dice irrespetuoso a un periodista que está haciendo su labor de Porque- trabajo? Bueno, ella Ella contestó la pregunta. Abandona la conferencia de prensa. Ella y ese contestó la poder, pregunta. la abandona. No, y le dice irrespetuoso, cuando lo verdaderamente irrespetuoso son las acciones de ella. Las acciones de ella como gobernadora, que es más irrespeto hacia el país que las acciones de Jennifer González. Por ejemplo, nombrar a Samuel Acosta como juez después que hizo la orden ejecutiva que beneficiaba a su suegro. Después de decirle terrorista a New Fortress, sentarse a negociar con ellos. Eso no es irrespetar Bueno, el ¿qué país. hacemos? ¿Apagamos el Otra co- switch? No, pero esas son las acciones. Hay que una- sentarnos Jennifer a dice una negociar, cosa, Brian. La dice otra. política se trata de sumar, no Claro. de restar. Entonces aquí hay que sentarse con todo el mundo por el bienestar de Puerto Rico, por Claro el que bienestar sí. de nuestra gente, al fin y al cabo. Queremos tener esto claro porque me quedo confundida. ¿Tú piensas que el periodista le faltó el respeto porque hizo una pregunta que a ella no le gustaba? Yo no pienso que le faltó el respeto, yo pienso que esto es parte de la contestación. La pregunta del periodista es parte de, y la contestación de la gobernadora es parte de. La gobernadora contestó de la manera en la que le dio la gana contestar y está bien. ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué vamos hoy Porque la a pensar gobernadora- que eso ¿No te está mal? ¿No te parece que si yo te hago así aquí, estoy siendo agresiva contigo? Pudiera hacerlo, pero ahora depende de mí si me ofendo o no. Sonia, yo creo Y que yo creo que la gente y el mundo periodista se ofendió ante esta situación que realmente el no es gobierno quiere importante. atacar una problemática de violencia y la gobernadora tiene una oportunidad única en el país de pararse en un podio y tiene una responsabilidad con los que están observando esa conferencia de prensa de comportarse como una mujer de Pero Estado. dentro de Y todo no la lo está pregunta demostrando. violenta fue la del periodista. Está bien, pero tú Esa como Esa fue la gobernadora, pregunta está bien. violenta. Pues tú Pero, preguntas lo que tú quieras y quiero la tener gobernadora claro tiene que mantener cuál es postura. la parte violenta, porque vuelvo a lo mismo, de la pregunta del periodista. Y yo no quiero aquí tomar bando uno o el otro. Yo lo que quiero es que me digas, ok, dime cuál es la parte violenta de la La pregunta. aseveración o lo que se sobreentiende de la pregunta, cuando él trata de decir como si el gobierno PNP, el gobierno de Jennifer González, hubiese filtrado la Radian, información, es que el- ahí Una entonces, posibilidad. ahí entonces caemos en la violencia porque estoy eso promoviendo puede la ser violencia. especulativo. Pero, bueno, eso puede ser pero- especulativo, pero pero es que- violento. Pero es que el Es sentido violento. común, el sentido La común misma te lo Es un dice. comentario violento. La misma procuradora confirmó que el contenido de la carta Es el era mismo. prácticamente idéntico, excepto un watermark. Así que es entendible y pudiese ser entendible. Ese documento que tiene el ponche de la oficina del procurador de la mujer pudiese ser filtrado. ¿Y qué es lógica Y lo que tiene? viste es no querer investigarlo. Si la gobernadora entiende que eso no pasó, pues está bien que lo investigue. Pero es que lo van a pero investigar ni- como Mira, quiera, pero- Gabriel, lo van a investigar como quiera. Pregúntese usted que no está escuchando. Si una persona que va a nombre de un tercero a radicar una querella o un documento con alegaciones de violencia doméstica que va a intentar ayudar a una víctima, revictimizaría a esa víctima haciendo público un documento confidencial. Pregúnteselo usted. ¿Qué saca la persona que radica la querella haciéndolo público?
si quiere ayudar aparentemente a la senadora, Bueno, ¿por qué haría no, público un documento? porque no hace sentido, en porque realidad. si yo quiero ayudar, a Brian Saavedra, yo digo, Ralian Oxío está sometiendo esto a favor de Brian Saavedra, porque si yo te quiero ayudar de Es que verdad, esos son yo no tengo procedimientos miedo en confidenciales. decir mi nombre. Es que son- Y en este caso estamos hablando de Pero dos esa persona figuras públicas, identificada, esta persona con una supuesta relación escondida que no mucha gente sabía. Entonces vienen y cómo viene el León Fiscalizador, cómo viene Gabo Ramos, cómo viene toda esta gente a tomar esa información, a publicarla, y ahora entonces no, vamos a hacerlo sorprendidos, nadie vino y lo filtró, no lo hicieron ellos mismos. Pero Esa es la Brian, pregunta que ¿quién debemos le hacer, pasó no la ese habrán documento? hecho en la misma posición ¿Quién le de las pasó? personas involucradas. ¿Quién le pasó? Eso es lo que yo creo que nos debemos estar preguntando. ¿Quién le pasó ese documento? Lo haya sido de donde sea y venga de donde venga, aquí el cuestionamiento es si en este nivel de agresividad que vivimos está correcto que la gobernadora, en vez de responder, simplemente, mira, la premisa de la que estás partiendo es incorrecta. Eso es lo que ella pudo Eso fue haber lo que dicho. dijo. Y de paso te voy a responder. Como ocurrió fue de esta forma y de esta forma. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer una investigación. Próxima pregunta. Claro que ¿Por sí. qué la gobernadora se sale de sus casillas? Porque la vemos desaforada, Ryan. No se O sale sea, de sus casillas. No, Claro, pero Ralian, ¿cómo puede decir que no? Si oye, se fue, si se el fue. periodista se fue a la empieza a conferencia. seguir hablando por encima de ella, y ahí entonces No. viene y Si dice, interrumpe primero la permíteme. gobernadora. Pero la Interrumpe gobernadora es la gobernadora. un curso de manejo de emociones. ¿Por qué Eso es hay que mucho dar un más. curso de manejo de emociones? Manejo emociones. ¿Por qué hay que manejar dar el un curso país. de manejo de emociones? Claro. La gobernadora Probablemente quien mañana necesita manejar sus emociones. Quien necesita manejar sus emociones son las personas que se ofendieron por esta ridiculez. Esto es una ridiculez, y que se esté discutiendo en el día de hoy esto es una ridiculez. La gobernadora abandonó la el conferencia periodista de prensa. preguntó, la Y gobernadora después de contestó. abandonar la conferencia de prensa, empezó a gritar fuera del podio. Le decía fuera del Por favor, podio que eso no esto es era una agenda política, repito, que él tenía una agenda La política pregunta que fue no cargada y la yo gobernadora tiene creo. toda validez para Y molestarse. efectivamente, si fue ¿A ti te cargado en parece una bien? pregunta, pues, ¿A ti te parece bien? No me parece mal. ¿No te parece mal? O sea que le Y si parece no te bien. parece bien, mal, ¿qué te parece? Bueno, o sea, es que no me Hubiera parece, sido no una me parece palabra, mal, a mí me da igual, o sea, no lo veo como algo bueno ni malo, lo veo como que puede esa fue la contestación de ella y yo no me ofendo sobre eso. Ahora, el problema que tenemos que entonces todos nosotros No, yo no buscar estoy es ofendida. porque la gente se ofendió sobre esto, porque se ha tomado esto como Yo un no gran creo hecho. yo no creo que nadie esté ofendido. Yo creo que Porque- la gente lo que está es sorprendido Claro. de que la gobernadora no haya podido responder una pregunta básica La simple respondió. y que salga de sus casillas a este nivel y a seguir gritando en medio de una conferencia. Algo le pasa, hermano. Bueno, Tiene un problema. lo que sucede es, como repito nuevamente, la gobernadora tiene una oportunidad única de estar en un podio, de hablarle al país y de exponerle al país unos temas en específico, como por ejemplo, que ella quiere Ralian, erradicar, como la violencia. Ralian. Entonces, cuando tú te vuelves violento, tú no puedes atajar algo que tú también lo Dile a eres. la gobernadora que nos llame, que la vamos a ayudar en relaciones públicas y comunicación. No, Vamos a erradicar Porque lo para que el salto de las pasa es que emociones. el manejo es el que yo entiendo que ves. Pero nada, vamos al próximo tema. ¿Cómo es posible, y usted me lo explica, que en la crisis de acueducto que tenemos en este país, que ahora mismo he dicho ya 25 veces que en Santurce hay una gente que ahí mismo, en el mismo San Juan, en la capital de nuestro país, que no tiene agua, y hay sectores que no tienen agua, y ayer el señor Pesquera estuvo conmigo, entregó un resumen de, qué sé yo, 800 páginas, un informe de todo lo que había ocurrido y cuán mal están. Se deniegue la interpelación del presidente o el mayor ejecutivo de la autoridad de acueducto. Yo necesito aire. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué no? Sin discusión alguna, esa es la politiquería de la legislatura del PNP. Es una medida que el país entero, uno de los temas más importantes del país en los pasados 2 meses, y sin embargo, el PNP entiende que no hay que pedirle cuenta al director de acueducto. Y lo triste es que la razón de la mayoría del PNP es que eso era una medida de minoría. Eso no estaba en nuestro plan de gobierno, eso surgió por la crisis que se generó. Por del eso, mal manejo pero tú acueducto. entiendes que la gente, o sea, que este señor no tiene que ir a dar ninguna explicación al cuerpo legislativo, que es el que tiene el poder de supervisar las agencias que dan servicios prioritarios y esenciales al país. En medio de esta crisis, vamos a ver. Yo sí pienso que debería dar explicaciones, pero esta persona ha demostrado en innumerables ocasiones que no tiene la capacidad de dar explicaciones tampoco. Entonces, ¿para qué tú vas a sentar a una persona ahí en el Senado de Puerto Rico a dar explicaciones cuando evidentemente no conoce nada sobre el sistema? Entonces, lo otro, se contrató a Carlos Pesquera por $65,000 para dar un informe que dice lo que todo el mundo sabemos, que hubo una falla.
Entonces, No, y que ¿cuál es la las plantas solución? están hechas canto. Y, bueno, entonces, ¿cuál es lo novedoso de ese informe? ¿Cuál es lo novedoso? Que tendríamos que pagar $65,000 para que Carlos Pequera nos diga que hubo unas fallas y que el sistema no sirve. Eso lo sabemos Ajá. nosotros, yo no soy Y ingeniero. que la falla Izar. también dice que no era del contratista, que era de acueducto, pero sobre todo nos enteramos también ayer que lo sabíamos, pero confirmado por él, que estas plantas no se atienden ni se les da mantenimiento y son hechas desde Towell, o sea, desde antes de Muñoz, ¿entiendes? Esto da risa, esto es increíble. Adelante. El Partido Popular Democrático ha estado a favor sobre esto. Además de eso, el Partido Popular Democrático vino y no planteó ningún tipo de medida en la Asamblea Legislativa pasada para arreglar el sistema de agua. Así que hoy viene el Partido Popular Democrático a montarse como minoría, que se van a quedar siendo, a seguir trabajando de esta forma. ¿Perdón? Que la medida es del PIB, dicho sea de paso. Bueno, ok, Y y la por eso y los autoridad populares le no compete hicieron al nada nunca. Eso es lo que Es estoy queriendo decir. La autoridad le compete al Ejecutivo. Está bien, pero la crisis la tenemos ahora. Claro, El Poder Legislativo no tiene nada de injerencia sobre las decisiones que se toman en una rama ejecutiva, en realidad. Es la No tiene separación nada que ver. de poderes básica del sistema republicano de gobierno. ¿Cuántas medidas legislativas hizo el Senado Popular y la Cámara Popular Muchísimas. para trabajar el agua? Muchísimas. Hoy el PNP está Y el trabajando PP. con algo que estamos heredando. Y lo estamos trabajando Nosotros hace 10 No sé años, si en realidad. trabajaron. Y en minoría en Cámara y en Senado no lo pueden trabajar. Usted en casa que me está escuchando en el carro, en el trabajo, pero se presenta algo ahora. Está bien, malo 1, malo 2, malo 3. Pero se presenta algo ahora y decidimos no atenderlo. ¿Por qué? ¿Qué se va a atender, Sonia? ¿Quién dijo que no se va a ¿Subirá atender? aprobado la Bueno, medida? Pues porque no la bueno. aprobaron. Se radicó hace 2 semanas. Porque para el país interpelar no al puede ver director. lo que dice ese señor. ¿Qué señor? El director. De acueducto. ¿Cuántas cosas ya hemos escuchado de él? Bueno, yo no sé, bueno, pues, cuatro cosas locas, pero lo importante es que si la agencia no está funcionando, que el Hay que país lo sacarlo. sabe, hay que sacarlo y entonces hay que interpelarlo para poder. Eso entonces cae en las manos de la gobernadora y la gobernadora decidirá sobre ese asunto en particular. Yo, Ralian Oxillo, no siendo parte del gobierno de Jennifer González per se, yo pienso que a él hay que sacarlo, pero eso cae nuevamente en las manos de la gobernadora Jennifer González Yo Colón. creo Y la que mejor manera de determinar que el pueblo de Puerto Rico determine si se debe votar o no es interpelándolos, que todos los senadores tengan la capacidad de cuestionar. Pero Gabriel, que eso ya está estipulado, el tipo no funciona en la posición. Y yo creo que lo que quiere evitar el PNP es en que en una investigación salga que este issue del agua es por una guerra política dentro del mismo PNP. Y eso es lo que ellos están evitando Eso no es también. cierto. Y Eso no es eso cierto, lo eso no que es se cierto. evita, esto se evita de Eso una no es forma bien cierto. fácil. Eso no es cierto. Saca esta persona. Ya empezaste a y no mentir. otra persona, ¿no? Ya empezaste a mentir, Brian, ya empezaste a mentir. Eso lo dice lo mismo Este es el problema. No. Este es el problema de las fallas que tiene el sistema de acueductos de Puerto Rico. Esto no tiene nada que ver con una, esto no tiene nada que ver con una pelea del PNP ni nada por el estilo. Esto ¿Quién tiene lleva que ver con administrando que, acueductos por los pasados 10 años? ¿quién lo lleva administrando? Yo no ¿El sé. PNP? ¿El PIB fue? Bueno, ¿O el Partido ahí, Popular? bueno, el PNP. el ok. PNP ha gobernado, Ok. sin embargo, los que trabajan ahí no necesariamente son PNP. No todo el mundo es PNP, porque esto no tiene nada que ver con Pero el políticos, poder- Gabriel. el poder Estos son lo necesidades dirige. del pueblo, esto es el agua de la Lo gente, dirigió. esta es la luz de la gente. O sea, no tiene nada que ver con un partido, tiene que ver con quién, cómo realmente lo estamos trabajando y cuáles son las necesidades del pueblo de Puerto Claro, Rico. pues las necesidades del pueblo de Puerto Rico, usted las que sabe. tiene Es que ver con tener partido. agua, es tener luz, es tener carretera, es tener buenas escuelas. Y no importa el gobierno que ha estado, que, bueno, Ryan, el que ha estado es el PNP, pues es el que tiene que asumir la responsabilidad de mover esas agencias. Oye, y así se ha hecho, y así se hará. Pero ¿y cuáles son los avances que hemos tenido en Bueno. la luz, en el agua, en los teléfonos, en las Súper bien, escuelas? de acuerdo, algunos súper, No, súper. o sea, no tenemos ningún avance, ni una Muchachos. sola cosa que hayan hecho bien el PNP en los últimos 10 años. Me voy, les quiero agradecer que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Como siempre, está acá Ralian Oxios del PNP, está Brian Saavedra del PPD y Gabriel Casal Nazario del PIB. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Soy Sonia Valentín, esto es El Calentón.